¿Cuánto va a costar el boleto del colectivo? ¿O creemos que va a costar? Vamos a hablar con Luciano Fusaro de la Asociación Argentina de Transporte de Pasajeros. Lo tenemos allí vía Zoom. Luciano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, a ver, habíamos leído este comunicado de la FATAP que dice que ellos necesitan el boleto a 550 pesos en el interior del país, si no van a tener que parar, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, a ver, en el caso mío yo soy representante de AETA, que es una empresa que tenemos transporte urbano de pasajeros, pero acá en el AMBA. Sí. El número, yo lo leí ese comunicado y Sí. sí, lo entiendo. Nosotros todos los meses lo que hacemos es publicar un índice Bondi, donde con la misma metodología que usa el Estado para costear los servicios, le ponemos los precios reales de la actividad y el cálculo que hicimos a nosotros al mes de octubre nos daba 4,75, con el cual con la inflación, 4,75 a octubre. Pero, ¿qué pasa? Nosotros en estos días vamos a publicar el de noviembre, ahora cuando tengamos los índices, y probablemente nos dé un valor en torno a los 500 pesos, con lo cual es razonable lo que están pidiendo. Yo te diría el valor hoy a diciembre debe estar en torno a los 500 pesos. Y sí, eso es lo que cuesta. Yo te diría que incluso aún así, si lo comparamos con lo que históricamente se pagaba en el AMBA, Sí. hace 21 años, en el 2001, 80 ¿no? centavos. Vamos al 2001. Sí. 85 centavos, para 85, 85 bien. centavos de dólar, 85 pero peso dólar 1 a 1, 85 centavos de dólar en el 2001 la gente viajaba, por eso no había subsidios. No había subsidio. Y era un muy mal año en la economía, porque era un año de mucha crisis económica. Sin embargo, la gente pagaba 85 centavos de dólar y no había subsidios y las empresas obviamente ajustaban su operación a la cantidad de pasajeros disponibles y el sistema funcionaba de esa manera. Después nacieron los subsidios, que generan una enorme distorsión hasta llegar al extremo donde hoy en día la tarifa es solo el 10% del ingreso. Sí, pero perdón, no se puede comparar porque en el momento había convertibilidad. Los salarios Sí, también, pero- los salarios también respondían al dólar. Estaban mucho Mirá, más. yo tengo- O sea, no se puede comparar esta situación con la de la convertibilidad. Sí, pero te doy un ejemplo. Nosotros tenemos una medición del valor del colectivo en relación al salario, ¿no? Salario promedio de empleo registrado en el AMBA. Cuando mirábamos el 2001, un salario, el poder de compra de un salario promedio era de 1.100 boletos de boleto promedio colectivo en el AMBA, ¿no? Con un salario promedio en el 2001. Hoy en día estamos en casi 8.000. O sea, es 8 veces más barato en relación al salario, lo que se paga hoy en vuelta. O sea, 8.000. yo no digo sí. volver a la... Sí. O sea, un salario promedio Por mes. registrado, ¿no? Según, Sí. por mes, ¿no? Si yo tomo el índice RIPTE, que mide el salario promedio del empleo registrado, Sí. y lo comparo con el boleto promedio, un salario promedio paga 8.000 boletos. Ahí Y en está. el 2001 pagaba 1.100. Está bien. ¿Me Sí, entendés? O pasa sea, que con yo no el digo nivel que- de informalidad, No, se Luciano, entiende. No, está bien, bueno, pero No, pasa está que bien, pero- no es que pierde, o sea, eso se lo cubre el Estado. Claro. Ahí Para, está Luciano, la sí, distorsión. para ser claros, paga 8.000 boletos a 50 y pico, 60 que está ahora, no a 380, que es lo que les reconoce el Estado. No, claro, pero ¿qué pasa? Porque yo te marco la distorsión general de precios Claro, que hay claro. entre tarifas y salarios, por ejemplo. Hay una enorme distorsión. Acordémonos que la tarifa de colectivos en el AMBA fue el único insumo de la economía argentina, que estuvo congelado durante 3 años y medio, desde 2019 hasta 2022. Es verdad. Perdón, Perdón, yo no soy un experto en economía, pero no me da lo que dice usted. A mí me da un boleto de 65 pesos y un salario de 250.000 pesos me da 3.076 boletos. No, es que, perdón, está mal, porque el boleto promedio es 38 pesos. Acordémonos que hay muchos descuentos en los boletos, hay atributos, etcétera. El boleto mínimo es 52, el salario promedio es 38. Por eso tenés que dividir por 38, esa es la cuenta. Y el salario promedio, si vos tomás el índice RIPTE de enero a octubre, está en torno a los 270.000 pesos. Sí. 250.000, sí, Igual, sí, eso Luciano, sí, acá no hay que discutir, está claro que... No discutí yo, no. está muy bien. No, Digo, no. está claro que el boleto es artificial, todos lo entendemos, 50 mangos, 60, lo que fuere, cuando el propio Estado reconoce que, o paga 380, ¿no? Digo, reconoce que vale 380 pesos. Recién hablábamos eso con José Troilo, digo, ese es el número, ¿no? 380 mangos reconoce el Estado el boleto. Claro, pero hay un problema, los 380 también está mal, porque Bueno, vos fíjate, por eso. ¿de dónde sale? Vos mirá esta cosa, ¿de dónde salen los 380? Sale de una metodología que usa el Ministerio de Transporte, todo transparente, donde pone el precio del gasoil, el precio de la mano de obra, ahí tenés el 80% del costo de transporte, cuánto vale renovar un vehículo, etcétera. Pero resulta que ponen los precios que había en el mes de septiembre. Ajá. Entonces la cuenta está mal hecha, porque Claro. si vos ¿A vos ponés los cuánto precios te de dio, ahora, Luciano, para repetir? 4.50 le dio. Sí.
4.75 a octubre. Sí. Y ahora, cuando saquemos dentro de estos días, vamos a sacar el de noviembre, lo estamos terminando de hacer, va a estar en torno a los 500 pesos. ¿Lo, sí, lo claro. podemos 550 puede ser que sea. desglosar, Luciano, también para saber qué fue o qué es lo que más te aumentó? Porque ahora decís que vas a tener una diferencia en noviembre. Claro, ¿qué aumentó más? ¿El salario, Sí. el combustible? Eso Mirá. justo no creo. No, es que sí, el salario también, porque yo te explico, la mitad del costo es salario, ¿no? Ajá. Se firmaron paritarias con la UTA Sí. en el mes de octubre, un poquito antes de las elecciones, se firmaron y se actualizó un ajuste gradual en los salarios, Bueno. que creo que están 450 en el mes de octubre, hasta 500 y algo creo que termina en diciembre, si mal no recuerdo. Colocar esa gradualidad en los ajustes del salario impacta en el costo mensual que va aumentando también desde octubre hasta el mes de diciembre. Eso por un lado es la mitad del costo que es salario, porque Ahí ya ya la escala era. está O sea que fijada. la mitad del costo del transporte no está dolarizado. No, es salario. Perfecto. Bien. ¿Y 50% del cuánto costo es está salario. un chofer con este aumento? 500. Hoy en día, en octubre, en el mes que viene va a aumentar, noviembre y diciembre sigue aumentando, pero en octubre el salario del chofer está, el básico, 450.000 pesos. De básico, a eso le tenés que agregar las cargas sociales, le tenés Sí. que agregar las horas extras, Bien. y le tenés que agregar las licencias, etcétera, de vacaciones, todo eso. Pero ahora aumenta en Y noviembre. claro, y después, como la escala ya está fijada hasta diciembre, estos 450 van aumentando, no recuerdo ahora el número exacto, pero Sí. creo que se va a más de 500 en diciembre. O sea, y eso impacta en el costo mensual. Por eso Perfecto. los 475 que había en el mes de octubre va aumentando gradualmente, solamente por el impacto de los salarios que ya están acordados hasta enero. Clarísimo, Después Luciano. a La esa- mitad del gasto entonces es salario. Es salario. Bien. Y vos pensás que tenés 2,8 aproximadamente personas por coche, porque tenés 2 choferes, uno para cada turno, turno mañana, turno tarde, son 2 turnos de 8 horas cada Sí. uno. Después tenés un medio chofer más para cubrir francos y vacaciones. Y después tenés todo lo que es personal administrativo, mecánico, etc. En total son 2,8 personas por coche. Eso Perfecto. te implica la mitad del costo del transporte. Después el segundo costo en importancia es el combustible. El combustible es un gran problema, porque eso es el 20%. Con lo cual entre salario y combustible tenés el 70%. El combustible, por ejemplo, un número de referencia, está calculado en 362 pesos cuando el Estado hizo las cuentas, tomó el valor del mes de agosto, era 362, pero si vos vas a comprar gasoil hoy en día, por menos de 4.33 es imposible encontrarlo. O sea, ya tenés un desfasaje Claro. del 20% en el costo de combustible, que es el segundo costo más importante. Después nos vamos a los otros costos que tienen importancia. Por ejemplo, el mantenimiento de los vehículos, renovación de vehículos. Ahí el desfasaje es más del 50%. Un neumático vale más de 300.000 pesos. Si vos querés comprar un neumático en un vehículo, vale más de 300.000 pesos. Ahora, cuando el Estado hizo las cuentas, puso un valor de 200.000 pesos. A todo Entonces, mal. cuando vos vas sumando todos esos pasajes, claro, tenés entre los 380 y los 550 que vale hoy en día, tenés un desfasaje del 30%. Lo que está claro, ¿Quién sí, lo cubre eso? claro. Nadie. No, por eso, Luciano, lo que está ¿Me entendés? claro es lo que decías vos, ¿no? Yo cuando era pibe, incluso, bueno, estás hablando del 2001, no había subsidio de nada, costaba tanto, había No. que agarparlo. Digo, en estos 21 años, 22 años, Pero hubo no se- tanta distorsión Sí, pero no que se es puede, imposible. Está bien, pero no se puede comparar los momentos. No se pueden comparar, pero el quilombo está a la hora, que no podemos está bien, comparar pero no se- nada, ni está empezar bien, a hablar. pero es un desastre. No, está bien, pero vos no podés tomar las cosas por separado. Vos tenés que ver Bueno, cómo igual lo era... decís vos, eso. ¿Está bien? ¿Eh? Es tu opinión. No, es que es tu opinión. y Sí, por Por eso- eso, bueno, sí, estoy hablando yo, es mi opinión. Lo que pero digo es déjame que decirte vos no algo. podés tomar... Porque acá el problema es muy claro. Todos los costos que están diciendo la parte empresaria, no niego que sean reales. Y sí. O sea, son reales el combustible. El Los problema sigue salarios. siendo el salario. El salario, lógico. El problema sigue siendo el ingreso. Entonces, en el 2001 o ahora, el valor del boleto, está bien lo que digan los empresarios por lo que te muestra con los papeles lo que gastan. El tema es cuánto le alcanza a la gente Claro. que viaja. El que usa... ese es el problema. No, ¿y el problema cuánto sigue siendo el subsidia salario. Estado? Y en otro gobierno te diría que el Estado se haga cargo también, Claro. ¿no? Del transporte, pero bueno, en este gobierno aparentemente el Estado va a estar muy lejos de eso. ¿Sabes lo que pasa, Luciano? No nos dejan de llegar mensajes porque hay mucha Sí, la preocupación gente- del otro lado. la pregunta Sueldo es esa, promedio claro. de 200.000 para abajo. 4 colectivos, ida, 4 vueltas. Una mujer de Quilmes no le dan los costos y el boleto Claro, se va a a ver, yo 550. o sea, no le conviene ir a trabajar. Por eso, pero hay cosas que hay que considerar también, por ejemplo, ¿no? En el AMBA desde el año 2016, las personas que utilizan
por ejemplo, se toman dos colectivos, dos medios de transporte en un lapso de 1 hora y media, Sí. el segundo boleto tiene un descuento del 50%, hasta el 70%. O sea, se han introducido variantes como el boleto integrado, por ejemplo, para quien toma muchos colectivos por día pague cada vez menos en los viajes adicionales. Esos beneficios están. Lo que nosotros planteamos es, yo como operador de transporte, lo que digo, primera definición, yo no quiero que el Estado me subsidie, no quiero que el Estado me dé plata. Lo que necesito es que el Estado me dé una tarifa. Ahora, dado que esa tarifa, por todas las distorsiones, por todo lo que pasó, el empobrecimiento que hemos tenido en estos años, la distorsión de precios, etcétera, probablemente sea inviable que todo el mundo pague 550 pesos por todas estas situaciones que estamos hablando, de haber subsidios, los que el Estado defina que tenga que ser, que se lo den a la gente, justamente a esa persona que escribe y que dice que no puede pagar 500 por 4, 2.000 pesos por día de colectivo. Bueno, a esa persona se le darán los descuentos, la asistencia, etc. Ahora, si después tenés un turista extranjero que hoy en día viaja por 5 centavos de dólar, que en ningún lugar del mundo viaja por 5 centavos del mundo, bueno, esa persona va a tener que pagar 500 pesos o 50 centavos de dólar, o lo que sea, por lo que realmente paga. ¿Para un Estado eso hace la diferencia? No, Pregunto. mira, el pero turista si de toma colectivo debe ser el 0,1%. Claro, ¿qué diferencia te puede Pero generar? déjame te cité el ejemplo del turista, pero hay muchísimos. No, pero turistas. nos dijeron lo mismo hace 10 minutos, lo dijo Fiora. Y además hoy estamos partiendo Bueno, de está la bien, base de que un promedio salarial... Déjame que te diga un cosita. Por ejemplo, yo, en el caso particular, y hay mucha gente que usa el transporte público, y yo podría pagar, que hay mucha gente que puede pagar, y podemos pagar, digamos, 500 pesos, 400 pesos. No todos, pero lo que digo es, tampoco podemos agarrarnos de la casuística de casos aislados, pero si analizamos con la tecnología que hoy tiene el Estado, tenés la SUBE, podés nominar la SUBE, podés cruzarlos con los datos del ANSES, Luciano, podés perfilar los distintos segmentos, a lo mejor te vas a encontrar con que hay personas que les puede dar 100% de subsidio, hay personas que les puede dar un 80%. Cuando fue el subsidio de la luz, ¿cuántas personas se bajaron? No, él habla de sacaron. hacerlo de manera... Pero no importa, pero eso Cruzaron no tiene que ser voluntario. Claro, no tiene que ser voluntario. No, pero bueno, tampoco pagás impuestos de manera voluntaria. Vivimos en una y los impuestos son Argentina... voluntarios. Vivimos en una Argentina de trabajadores pobres, ¿no? Entonces, hablando de la tarifa social es para un reducto de personas muy determinado, con salarios muy bajos, pero también hay otros trabajadores que exceden este tope que impone la tarifa social, pero que siguen siendo pobres, porque los salarios son pobres. Entonces, en un punto habría que subsidiar entonces a todos los argentinos y a las argentinas. Entonces, esta cuestión de que se lo den a la gente, ¿quiénes lo van a recibir? ¿Todos? ¿Todas? Los que Bueno, necesitan. No, pero claro. Los por que eso, necesiten déjame Sí, que te Luciano. explique. A ver, por eso, yo te Casi digo, todos. por eso, nadie... A ver, por eso, esto es una cuestión de números, digamos, ¿no? Porque vos sos operador, necesitas recursos para comprar gasoil y pagar. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es sincerar las cosas. Porque si no sinceramos las cosas, la variable de ajuste termina siendo el servicio. Entonces, si sinceramos y determinamos que la tarifa es 500 pesos y los números dan eso, bueno, que sea 500, porque no, digamos, nadie te va a regalar el gasoil y ningún chofer va a trabajar gratis. Ahora, siguiente paso. ¿Qué tienen, 20 pesos porque, el gasoil? insisto, definamos quiénes son los que no pueden, así como los impuestos en un país se pagan de acuerdo a la capacidad contributiva, no todos pagan los mismos impuestos. Igual es muy injusta esa definición, porque nos pasaba también en los subsidios cuando se empezaron a tarifar por zona geográfica, porque vos quizás vivís en una determinada zona geográfica, pero eso no quiere decir que vos no seas pobre, que no tengas un trabajo que no te permita llegar a fin de mes. A ver, es difícil la tarifa. Pero déjame terminar la explicación. Lo que yo te decía, justamente yo no estoy hablando de una cuestión geográfica, justamente no quiero entrar en eso. Lo que yo te digo es, como los impuestos son proporcionales a la capacidad contributiva de cada persona, por eso hay personas que pagan más impuestos que otras, lo mismo entendemos que debería ser con los subsidios. Los subsidios deberían subsidiarse más. Por eso tenemos subsidios a los jubilados o a las personas que tienen menores recursos económicos, pero si no tenés plata, porque partamos de la definición que estamos frente a un Estado que dice que no tiene plata. No lo digo yo, lo dicen las autoridades que cantan. No hay plata. Entonces, cuando no hay plata, como implica el sentido común, vos tenés que eficientizar el uso de los recursos y asignarlo ahí donde sean indispensables. Vos no le podés dar todo a todo el mundo porque no te alcanza. El famoso ajuste. Espera, Luciano, bueno, pero tenemos que partir de esa definición porque si no, le queremos dar algo a todo el mundo y al final no se lo terminamos dando a nadie, que es lo que termina pasando ahora.